La señora Corcholata, ante la incompetencia para gobernar el pueblo de México por su alianza con la delincuencia organizada y el narcotráfico, ha iniciado una era de victimismo, de instrumentación, de manipulación y de una tendencia al esquetismo. Es decir, la de inventar excusas, pretextos para encubrir su conducta tóxica de no saber más que echarle la culpa a la oposición, a García Luna, a Calderón, a Peña Nieto, a los líderes del PAN, etcétera, y etcétera, a grado tal que el circo del pueblo se ha llenado de puros lelos, de puros tontos y bobos a los que les dan su cuestionario para que pregunten a la corcholata y le den la oportunidad de lucirse como si fuera la víctima de la oposición y especialmente del señor Donald Trump. Y para demostrar que la corcholata ya inauguró la era del victimismo y que se ha rodeado de lelos, de encargados de decir boberías, de darle la oportunidad de lucimiento con el libreto que les otorgan antes de iniciar las mañaneras, previo el pago correspondiente por la sumisión y la lambisconería a que llevan a la señora Corcholata para que con preguntas a modo ésta manipule al resto de los paleros que asisten al circo del pueblo, que así llama ridículamente la Corcholata, que no es más que un teatro de frivolidades y de mentira, como se acredita con este video. Una de las cosas, Presidenta, que los opositores han repetido miles de veces es que los gobiernos de la 4T no combaten al narco o que han fracasado en ello. ¿Por qué no hablan de García Luna? Ajá. A ver, ¿por qué ya se les olvidó la guerra, la falsa guerra contra el narco? Sí, en el sentido de que se aliaron con un grupo criminal, que es por lo que está acusado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos autoridad moral y eso es algo que no tienen ellos. Bueno, el presidente del PAN, el líder del cártel inmobiliario, o sea, ¿con qué autoridad moral? Y eso es lo que nos da mucha fuerza. Y además la defensa de los derechos y los intereses del pueblo de México y de la nación. Eso es lo que nos mantiene fuertes. Entonces, no, por más que sigan con la campaña, no va a proceder. Y además, repito, enero fue el mes de menos homicidios desde hace 8 años. Hay atención a las causas y seguimos insistiendo en la importancia de atención a las causas y cero impunidad, avanzar en la cero impunidad. Por eso también la reforma al Poder Judicial. Bueno, la señora Corcholata es una simple mediocre, una farsante. Y vuelvo a insistir que se vale de personajes tontos, mediocres y estúpidos, como el Lelo, que le hace la pregunta de que el por qué la oposición miles de veces está acusando a los gobiernos morenistas de que están coludidos con el narcotráfico. Y la Corcholata no puede demostrar lo contrario y lo que utiliza es la tendencia esquetista que tiene de inventar excusas y pretextos para cobardemente hacer responsable a García Luna y al líder del cartel inmobiliario, según ella, que es el representante del PAN, y por supuesto para cobardemente
desprestigiar más a García Luna, que está preso en una cárcel de Estados Unidos y que no puede defenderse. Y eso, pues, además de una mentira, es una cobardía y es su forma de victimizarse para poder manipular la opinión pública a su favor, como que si fuera la que está recibiendo golpes o acusaciones injustas. Pero afortunadamente no puede desvirtuar que la corcholata es una alcahueta de la delincuencia organizada. O sea, que se trata de una narca presidenta, además de una presidenta espuria, mediocre y además ridícula, porque actúa como si fuera una señora fresita. Utiliza el latil presidencial para decir puras frivolidades y estupideces y pendejadas. Y además, de manera muy cochinita. Es una cerdita la señora. Ya hay comentarios de que la señora tiene un tufo penetrante a vinagre porque no se baña. Y eso se le nota en la cara, que le supura grasa, en la mascada que se pone en el cuello, que la trae amarilla del sudor y de la grasa que destila del maquillaje, que por cierto es una mujer pues muy superficial, porque en lugar de asearse, de bañarse, utiliza los servicios de una maquillista a la que le paga 100,000 pesos y que no le hace ningún favor, porque la corcholata sigue igual de puerquita y de hedionda como el tal Noroña. Pero para demostrar que la corcholata inventó la época, la era de la victimización, me permito exhibir las declaraciones de Donald Trump, en donde dice que el gobierno de México tiene alianza con el narcotráfico y de ahí los aranceles del 25%, como se acredita con la narración de una periodista, de una reportera, así. Estar en alianza con el narcotráfico tras anunciar la imposición de aranceles a México, Canadá y China, medida que dijo es tomada para proteger a los estadounidenses de la crisis del fentanilo. Los cárteles mexicanos son los principales traficantes de fentanilo, metanfetamina y otras drogas del mundo. Estos cárteles tienen una alianza con el gobierno de México y ponen en peligro la seguridad nacional y la política pública de los Estados Unidos, señaló en un comunicado la Casa Blanca. El mandatario está implementando un arancel del 25% que deberán pagar los productores mexicanos hasta que México, dijo, coopere con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. En Truth Social, el mandatario compartió: hoy he implementado un arancel del 25% sobre las importaciones de México y Canadá, 10% sobre la energía canadiense y un arancel adicional del 10% sobre China. Destacó que esto se hizo a través de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, debido a la gran amenaza de los extranjeros ilegales y las drogas. Bueno, al haberla... El presidente Donald Trump acusó al gobierno de México de estar en alianza con el narcotráfico. El presidente Donald Trump, y al no tener argumentos para desvirtuar que es una narcopresidenta, ahora la señora como judía, que es alemana, perversa, ruin, ahora mandó iniciativas de ley al Congreso el día de ayer, precisamente, para reformar el artículo 40 y 19 de la Constitución Federal. Y ahora responsabilizar al pueblo de México, que hace críticas al entreguismo, a la sumisión del gobierno de la corcholata a Donald, ahora los va a acusar de que si un mexicano o el pueblo de México, como dice la reforma, tiene
alianzas con gobiernos extranjeros para allanar o alterar la soberanía nacional, que será responsable de delito. Y para ello estableció en el catálogo de delitos del artículo 19 de la Constitución Federal el relativo a que los mexicanos no están legalizados o facultados para intervenir en apoyos a gobiernos extranjeros, porque se afectaría la soberanía nacional y por tanto no pueden emitir opiniones respecto de las investigaciones o de la prosecución de las actividades que hagan gobiernos extranjeros. Y luego se protege diciendo que a menos que el gobierno mexicano autorice esa intervención de los mexicanos, y ella queda exenta de entrar a esas conductas ilícitas, porque basta que la corcholata diga que lo que está haciendo para que el gobierno norteamericano invada la soberanía de la nación con elementos del FBI, de la DEA, del Border Patrol, etcétera, con aviones en el espacio aéreo, con drones, con barcos y demás elementos materiales, que porque se trata de una cooperación entre gobiernos y que eso siempre va a permitir, siempre y cuando no se allane la soberanía de la nación, cuando que es un disfraz para darles manga ancha a los norteamericanos y allanar el suelo mexicano y burlarse de la corcholata, pues la traen convertida en un trapeador. Pues por un lado les prestó 10,000 soldados de la Guardia Nacional para cuidar sus fronteras, y además sigue reteniendo migrantes para repatriarlos a sus lugares de origen y hacerle la labor de policía al señor Donald Trump, como en su momento lo hizo el narcopresidente, de haberle prestado a Donald más de 28,000 soldados sin ninguna paga, y todo por la cobardía de que el señor Donald le iba a aplicar aranceles gravosos del 25%, como ahora lo está haciendo con la corcholata. En fin, que concluyo mi comentario en el sentido de que la señora corcholata, ante la impotencia de quitarse el estigma de narcopresidenta, ahora inaugura la era de la victimización, del esquetismo, de inventar excusas y pretextos para ser responsable del caos en el país y del control del narcotráfico en el gobierno, echarle la culpa a García Luna, que ya está detenido, al líder panista y a todo el que sirva o se sirva criticar al gobierno de narcos de la señora corcholata. En fin, que estamos en un gobierno mediocre, farsante y además manipulador y esquetista de la tendencia a mentir, como una manera narcisista de seguir teniendo supuestamente la verdad sabida y la mayoría de razón, considerando al resto de los mexicanos como gente que se chupa el dedo, porque no pasamos de ser simples pendejos de cuarta transformación. Muchas gracias.